Hermanos, buenos días, bendiciones. Último día del año 2023, estamos terminando este nuevo ciclo y estoy seguro que ha sido un año de bendición para todos nosotros, porque en el Señor no puede haber otra cosa para un creyente sino bendición. Y también esperamos que este nuevo año 2024 sea de la misma manera una bendición, un año de felicidad. A veces nos cohibimos escuchaba de hecho o leía un mensaje en alguien compartió una imagen y decía, yo no les deseo un feliz año, y hablaba algo que tiene que ver con la escritura, y está bien, pero nosotros como cristianos también vamos y buscamos la felicidad. El tema es en qué la buscamos o en quién. Nuestra felicidad debe estar en Cristo, y así que yo puedo desear un feliz año para todos ustedes en Cristo en este 2024. Que el gozo para todos venga de Él, porque si depende de nuestras circunstancias, va a ser un gozo cambiante, porque las circunstancias cambian en un momento. Pero si depende de Él y nuestro gozo está en Él, será un gozo permanente y seremos verdaderamente gozosos. Así que un feliz año para todos. Ahorita seguramente nos podremos dar un abrazo. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Hoy, hace 8 días fueron 2 versículos. El día de hoy son 43 versículos. Entonces, acompáñeme por favor. Pero antes quisiera hablar de algo. Veníamos en el vehículo ahorita con mis hermanas, que a veces nos encontramos y las recojo, y se hacía una pregunta porque mi esposa, mi hija y yo venimos con chaqueta de cuero. Yo me la quité, pero veníamos con una chaqueta de cuero todos. Entonces la hermana Ligia preguntó que si éramos rockeros o que si nos gustaba el rock en algún momento. Le dijimos que no, pero que veníamos todos encuerados. Y ese encuerados en algún otro contexto significa que estamos desnudos, pero gracias a Dios no estamos desnudos. Y de eso vamos a hablar hoy. La vestimenta, ¿qué nos provee la vestimenta? Provee abrigo, ¿no es cierto? Nos cubre. Provee también el estar tapados, ¿no es cierto? No ser avergonzados, porque creo que no hay otra cosa, incluso que lo mencionaremos ahorita, no hay algo que de pronto pueda avergonzar más que lo desnuden a uno y lo expongan públicamente. Eso es vergonzoso. La vestidura nos cubre a nosotros, nos tapa, pero también nos brinda abrigo. Pero también la vestidura ofrece identidad, ¿no es cierto? Creo que cuando vemos a las personas, la forma como se visten habla de ellos. De hecho, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Hay ciertos grupos de personas que tienen una forma de vestirse que los identifica claramente. Personas que les gusta mucho, por ejemplo, ese rock pesado, normalmente su vestimenta es completamente de negro, con algunas botas, tiene algunos accesorios que los identifican. Cuando vemos a un oficial, ¿no es cierto? Una persona que es policía, una persona que es del ejército, tiene uniformes que los identifican y tienen señales en sus uniformes que identifican también el rango al que pertenecen. La vestidura dice algo de las personas, algo de las personas. Y hoy estaremos hablando de eso. Acompáñeme a Éxodo 28, por favor. Éxodo 28, y como dije, son 43 versículos porque estaremos meditando en todo ese capítulo. No los vamos a leer todos, voy a leer algunos. Inicialmente leeré del 1 al 5, leeré el 12 y bueno, vamos a ir viendo qué otros vamos a leer. Versículos 1 al 5 de Éxodo 28, dice la palabra del Señor así. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y, perdón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Los versículos 6 al 14 hablan de la primera prenda allí, que es el efod, que está hecha, dice el versículo 6, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Pero el versículo 12 dice, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. En el versículo 15 al 30 habla del pectoral, dice el 15, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En el versículo 20 y 21 dice lo siguiente, se explica que sobre este pectoral deben haber unas piedras y dice así, la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y el 28 dice, y juntarán el pectoral por sus anillos, a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. 29, y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Del 31 al 35 habla del manto azul. Harás el manto del efod todo de azul y tiene, dice el 33, unas granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. En el 36 harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Leo los últimos versículos del 40 al 43. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, le harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Eterno Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Estamos reunidos el día de hoy, terminando un nuevo año, un nuevo ciclo, el cual, Señor, ha sido solamente posible llevar a cabo por tu voluntad, porque tú eres quien nos sostiene. Nos has permitido la vida hasta el día de hoy, Señor, y hoy también nos permites el estar acá reunidos, adorándote, alabándote, recordando como congregación al ser alimentados de este pan, quién eres tú, recordando lo que has hecho por nosotros para que ese fuego siga vivo en nosotros y que nos lleve a adorarte cada día, Señor, en nuestro diario vivir de la manera correcta, que lo hagamos de pensamiento, de obra, que lo hagamos en todo momento, Señor, viviendo para ti. Que este nuevo año que inicia también sea uno de nuestros propósitos, que cada cosa que decidamos sea algo que decidamos poniendo en oración cada decisión para que la hagamos de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Que ese sea nuestro anhelo en este nuevo año y que podamos entonces hacerlo para gloria y honra tuya, Padre. Nos reunimos entonces escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, meditando en ella y exponiendo este mensaje para edificación de nuestros corazones. Damos gracias, Señor, porque estamos seguros que tú, Señor,
Nos ayudarás para que estemos atentos, para que estemos, Señor, pendientes del mensaje y que podamos grabarlo en nuestro corazón para que nuestra vida sea una vida que muestre el carácter de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, vestiduras. Entonces estamos acá. Y la pregunta entonces es, bueno, nosotros todos los días usamos la vestimenta y creo que nos preocupamos unas veces más, otras veces menos, ¿por qué nos vamos a poner? ¿Quién es más vanidoso en este sentido? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres dicen. En cierto sentido, de pronto podríamos pensar que las mujeres son un poco más vanidosas. De hecho, la Escritura les advierte a las mujeres que tengan cuidado, que no se atavíen, ¿no es cierto? Primera de Timoteo, que no se atavíen con esos peinados ostentosos, con vestidos costosos y con joyas, porque sabe el Señor que en su corazón está esto. Pero el hombre no es una persona tampoco que se descuide en su vestir. El hombre no se va a vestir para verse mal, también tiene algo de vanidad. Seguramente su vanidad está en otras cosas. Un hombre es vanidoso, por ejemplo, por el carro que conduce quizás, ¿no es cierto? O por el dinero que puede proveer o por, bueno, cómo se ve delante de sus amigos en ciertos aspectos, quizás no tanto en su aspecto físico sin despreocuparse, pero también hay vanidad en los hombres, también hay vanidad en nosotros. Pero allá mismo en Timoteo, cuando advierte de que no se atavíen las mujeres de esa manera, habla de que la forma y la verdadera hermosura están en ataviarnos de lo que Dios da para nosotros, de esa honra, que esa hermosura viene es de Él y no de lo que usemos nosotros. Pero la verdad es que a quien no le gusta andar bien vestido y verse bien, como decía, nadie se viste para verse mal. La vestimenta, como decía hace un momento, nos identifica y habla mucho de nosotros. Y como pensábamos o meditábamos hace un momento, hay cargos en los que uno fácilmente identifica a la persona por su vestimenta. Cuando uno ve un bombero, uno sabe cuál es la actividad de la persona, sabe qué es lo que él hace. Cuando se ve a una azafata, a un policía, a un militar, a un médico, podemos distinguir a la persona y saber cuál es su oficio. Normalmente nosotros escogemos nuestra vestimenta y nosotros nos vestimos a nosotros mismos. Quizás cuando estamos pequeños, ¿no es cierto? Los papás son quienes nos visten a nosotros, no podemos escoger, ellos son los que lo hacen. Y aún algunos jóvenes que ya tienen la capacidad de escoger su ropa, igual a veces necesitan, ¿no es cierto?, de una asesoría de modas que viene de parte de los padres. No sé si hace poco ustedes vieron esa moda, creo que igual aún se mantiene y me disculpo si alguien la usa, pero esos pantalones que se usaban a la mitad de aquí atrás, terrible. Creo que necesitaban una asesoría de alguien que les dijera que por favor usaran un pantalón un poquito más arriba. Bueno, por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, aunque se viste uno por su propia cuenta, uno es el que escoge la ropa, estaremos hablando el día de hoy de una vestidura en la que, como vamos a ver, no somos nosotros ni son ellos los que la escogen, sino que es Dios. Y hablaremos de este tema porque en la Escritura hay muchas referencias a la vestimenta y en varias de esas menciones el símbolo de la vestimenta allí está hablando de nuestro interior, de nuestro carácter, de cómo estamos vestidos en nuestra forma de ser. Dios le está dando aquí a Moisés los diseños de la ropa que van a usar sus sacerdotes. Dios ha dado el diseño del templo, pero está diciendo de qué manera deben acercarse. También estipula el diseño entonces de la ropa, el diseño lo da Él y además Él es quien lo fabrica. Leímos ahí en el versículo 3 que Él dio espíritu de sabiduría a unos hombres para que pudieran hacer estas piezas. O sea, es Él mismo quien está a cargo de toda esta elaboración. Dios es quien va a vestir a estos hombres. Dios es o desea vestir a todos los que un día habitarán en el santuario, que es un santuario que tipifica a el jardín del Edén, pero que es mejor que el Edén. La palabra en Apocalipsis 5, 9, 10 dice así: de todo linaje y lengua y pueblo y nación
a quienes Dios ha hecho reyes y sacerdotes y que reinarán sobre la tierra. A ellos es a quien Dios vestirá. La instrucción de Dios a Moisés fue: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Y muestra lo especial de la vestimenta del sumo sacerdote. Son vestimentas sagradas para honra y para hermosura. Sería el mejor, este hombre, Aarón, el mejor vestido allí en Israel. Su ropa tenía oro, su ropa tenía telas y colores que no eran sencillos de conseguir en este momento. ¿A quién no le gustaría vestirse así? Porque eso indicaba que era el hombre que podía entrar a la presencia de Dios. Él con esta vestimenta era el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Quién no quisiera estar vestido de la forma en que le permitía entrar al lugar santísimo? Hoy no es la ropa, porque obviamente la ropa exterior no tiene el poder de cambiar nuestro interior. Pero estaremos hablando entonces de esa vestimenta, y el título para el mensaje del día de hoy es Vestidos para honra y hermosura. Vestidos para honra y hermosura. Y el primer punto es el problema de nuestra desnudez. El problema de nuestra desnudez. Versículos 42 al 43, dice allí la palabra: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. El problema de nuestra desnudez. ¿Por qué es necesario vestirnos? Ya lo dijimos, nos cubre, nos da abrigo, pero además la desnudez se considera algo inmoral. En los pasajes de la Sagrada Escritura se refiere a ella como pecado, la desnudez. Porque si no nos vestimos estaríamos entonces desnudos, y como decía hace un momento, es vergonzoso. Una de las cosas más vergonzosas es esta: que lo pongan a uno, que lo desnuden y lo expongan en público de esta manera. De hecho, hay un pasaje en la Escritura donde a unos hombres, ¿no es cierto?, les rasgan sus vestiduras acá en la altura de la cintura y quedan sus nalgas descubiertas y son enviados así de vuelta, y eso fue vergonzoso para ellos. Entonces, es vergonzoso, creo que es una de las cosas más vergonzosas. De hecho, pensaba, ya no se usan los álbumes, pero había un momento en que en las salas de las casas estaban los álbumes y allí estaban las fotos de nosotros pequeñitos, recién salidos de haber sido bañados. Y las mamás las mostraban con orgullo y, ay mamá, pero ¿por qué muestra eso? Allá nosotros desnudos también, y daba pena. Da vergüenza, es vergonzoso. Pero la desnudez a la que apunta el texto es mucho más grave y trae mayor vergüenza para el hombre. Antes de que pecaran, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué pasaba? No se avergonzaban. Pero más adelante, Adán declaró, cuando ya pecaron y Dios le llama: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por haber escuchado a la serpiente, ambos se sintieron ahora expuestos y avergonzados y se escondieron, y tenían miedo ¿de quién? De Dios, y se escondieron. Bajo la cobertura de Dios ellos eran totalmente indefensos, pero estaban a salvo con Dios. Ellos eran indefensos, estaban desnudos, pero Dios era quien los protegía, Dios era quien los cubría y estaban cubiertos por Él. Gozaban de todos los cuidados en plenitud de Dios. No tenían nada, pero eran dueños de todo. Su abundancia era producto de la bendición divina, una bendición que era dada a ellos solo por gracia. Su postura delante de Dios evidenciaba humildad y una esperanza expectante, como escribió el salmista en el Salmo 123:2, dice: nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. Sin embargo, cuando escucharon a la serpiente, se volvieron idólatras. Adán y Eva actuaron en desobediencia. Se amaron más a ellos mismos, y allí, cuando se introduce este tema de la vergüenza por la desnudez, deja ver un cambio en la condición de ellos, producto del juicio divino. En ese sentido, la desnudez redunda
en un tema que hemos venido hablando ya 2 domingos y es separación con Dios. Ruptura en la relación con Dios que afectó la relación entre nosotros y afectó la relación entre nosotros con Dios y con la creación incluso. Se volvieron verdaderamente indefensos, vulnerables e impotentes, desnudos, descubiertos. Ya no tenían la cobertura de Dios. La vergüenza de la desnudez tiene un significado muy importante en la Biblia, hermanos, y tiene que ver específicamente con la falta de pureza en nuestro corazón. Falta de pureza en nuestro corazón. Tiene que ver con la condición de pecado que pueda tener el hombre frente a Dios. Porque cuando el hombre pecó, perdió la cobertura del amor de Dios y pasado el efecto del pecado, lo único que sentimos es vergüenza. Creo que eso pasa, ¿no? Cuando pecamos, quizás nuestra carne está siendo satisfecha y se siente gozo. Pero después, cuando ese gozo desaparece, o bueno, no sé si llamarlo gozo, esa felicidad o ese éxtasis que produce nuestra carne, ese pecado, desaparece, ya lo que viene es vergüenza. Vergüenza y no se quiere descubrir, no se quiere que se sepa. Por eso el hombre no viene a la luz, porque sus obras son descubiertas ante la luz. Con esa desobediencia de ambos perdieron la cobertura de pureza con que fueron creados y se dieron cuenta de su desnudez, sintiendo vergüenza por primera vez allí. Luego apareció el sentimiento de culpa ante Dios y tuvieron miedo de enfrentarlo, por lo que se escondieron de él. Y empiezan a buscar cómo cubrir su desnudez. Y esa es la misma carrera en la que estamos nosotros el día de hoy. Sabemos, hay un sentimiento en nosotros que nos dice que algo hace falta y corremos tras de muchas cosas tratando de cubrirnos y cubrir nuestra desnudez, de cosas que nos hagan sentir más cómodos. Se está desnudo y busca cubrirse en muchas cosas, pero el desconsuelo continúa porque la única cobertura verdadera viene y proviene de Dios y es Dios mismo. En la época de los apóstoles, la Odisea, ¿no es cierto? Una iglesia que estaba allí en una ciudad muy próspera, cuyo nivel económico de casi todos los habitantes era un nivel económico elevado, de tal manera que se jactaban mucho de sus riquezas. Y en esa ciudad había esta iglesia muy importante que se dejó influenciar por esta corriente y también por las cosas mundanales de esa época. Y es por eso que el Señor, a través del apóstol Juan, les dice así. Jesús envía este mensaje y les dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿De quién dice Dios que deben cubrirse ellos? De Él. Compra de mí oro refinado y vestiduras blancas para que tu desnudez no te avergüence. Estar desnudos es llevar pecado delante de Dios y eso trae muerte. Versículo 43, para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos, habla de los calzoncillos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Esa ropa que está describiendo aquí habla de la ropa más íntima, ¿no es cierto?, que nosotros usamos, la que no está expuesta a la vista, la ropa interior. Y eso habla entonces de mi carácter, de mi ser, de mi corazón, lo que hay por dentro en mí. Por eso, luego de haber hablado de toda la vestimenta, se refiere allí a los calzoncillos, a lo interior, no es lo exterior. No nos invita a ser sepulcros blanqueados, está hablando de lo interior nuestro. Desde la ropa, lo más interno es esa ropa interior, pero desde nuestro ser, lo más interno es nuestro corazón. En estos días escuchaba un mensaje de un predicador conocido que decía
que él no quiere ser un cristiano como los de su generación, donde las iglesias solo hablan de que lo importante es el corazón. Discúlpeme, pero lo importante es el corazón, porque de allí mana la vida. En el corazón, del corazón vienen nuestras intenciones, del corazón vienen nuestros pensamientos. En el corazón la Biblia dice que guardamos los mandamientos de Dios. Es nuestra memoria. Del corazón también habla la Escritura que nosotros creemos con el corazón. El corazón es todo lo que nosotros somos. Cuando la Escritura habla del corazón, habla de lo que somos nosotros realmente. Así que todo apunta al corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, hermanos, del engaño que nos lleva a estar desnudos delante de Dios. Cuando Salomón se refiere a guardar el corazón, él realmente quiere decir la esencia interna de una persona, los pensamientos, los sentimientos, sus deseos, su voluntad, sus decisiones que hacen lo que una persona es. Lo que nosotros vemos afuera, nuestro obrar, no es otra cosa que lo que hay en nuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, Dios habla de forma personal. Y cada mañana cuando nos reunimos, Él está hablando a nuestro corazón. Estemos atentos y no endurezcamos nuestro corazón, porque Dios está hablando a cada uno de nosotros, diciéndonos que hay allí, que aún está desnudo y que debe ser cubierto por Él, por el carácter de Cristo. A eso apunta esa desnudez. Por eso necesitamos vestirnos para no presentarnos delante de Dios desnudos. Segunda de Corintios 5:3 dice que debemos desear esas vestiduras celestiales y así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vestidos y no desnudos, como Dios halló a Adán y a Eva. Así que, hermanos, este primer punto es el problema de nuestra desnudez. No es un problema sencillo, es un problema grave. Y esa desnudez la ha producido y la produce siempre nuestro pecado. Dios en su misericordia dio mejor cobertura a Adán y a Eva. Y para nosotros Él también ha dado una mejor y verdadera cobertura, porque Dios proveyó una mejor cobertura para nosotros. Segundo punto, Dios proveyó una mejor cobertura, y este es el punto central en el día de hoy, versículos 6 al 39. Es claro que acá, como en todo lo que hemos visto, Dios es quien sigue dando instrucciones a Moisés. Dios ha escogido a unos dentro del pueblo de Israel, dice allá en el versículo 1, para que sean sus ¿qué? Sus sacerdotes. Una frase que va a repetir varias veces en este texto, mis sacerdotes, mis sacerdotes. Así que es Dios directamente quien está dando el paso para que esa relación se pueda restaurar y ha manifestado lo necesario para que la relación sea restablecida. Dios provee un sumo sacerdote para el pueblo. Es Dios quien lo ha escogido. Dios fue quien señaló a Aarón. Fue Dios quien señaló quiénes eran los sacerdotes allí, sus hijos también. Es Dios quien ordena cómo debe estar vestido este hombre y da el diseño de las prendas. Y es Moisés quien los viste, no ellos. En el capítulo 29, lo veremos en 8 días, dice en el versículo, a ver si lo encuentro. 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras, versículo 5, y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod, el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod. ¿Quién lo viste? ¿Quién lo baña? ¿Y quién lo viste? A Aarón. Es Moisés quien lo hace. Es Dios quien ha señalado la forma en que debe hacerlo. Esas prendas no solo son diseño de Dios, sino que Él da espíritu de sabiduría a hombres para que las puedan hacer. Versículo 3 del capítulo 28. Son confeccionadas por hombres, pero guiados por el Espíritu de Dios en ellos, como en Edén, que dice que Dios hizo túnicas para Adán y para Eva. En Edén pasó lo mismo.
No solamente Dios las trajo, sino que Él fue el que las hizo. Dice allá, les hizo túnicas a ellos. Hermanos, toda la vestidura que se describe desde el versículo 6 hasta el 39, versículo 6 hasta el 39, todas estas vestiduras corresponden a las del sumo sacerdote. Esta mañana cantamos acerca del sumo sacerdote, quien intercede hoy por cada uno de nosotros. Y todos esos versículos hablan de las vestiduras, pero apuntan al rol del sumo sacerdote. Apuntan a su oficio de intercesor y mediador entre Dios y el pueblo para restablecer la relación con Él. En el versículo 5 habla de los materiales que se van a usar y bueno, nuevamente son materiales que ya hemos visto. Habla allí del oro, que habla de la gloria de Dios, del azul, que habla de lo celestial, como hijo de Dios, del color púrpura, que habla de Jesús como rey, hijo de David, del carmesí, que habla de su sangre, un siervo sufriente, y el blanco de su pureza y su humanidad perfecta, hijo de hombre, pero sin pecado. Hablan de la santidad de Cristo como sumo sacerdote. Santidad para poder presentarse delante de Dios y representar a su pueblo. Esa es la santidad que Dios está diciendo que debe tener el sumo sacerdote. Allí está representada en las vestiduras, pero esas vestiduras apuntan a la santidad de Cristo. Y la primera pieza que se describe es, versículos 6 al 14, el efod. Es como una especie de delantal, de pronto tenemos allí la imagen, es como una especie de delantal. Sé que de pronto no se ve muy bien, pero trataremos de observar allí. Es como una especie de delantal y esa es la pieza central del sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote llevaba esta pieza y eso habla de reconocimiento. El efod, que es esa pieza que es como la del delantal, ¿sí? El borde amarillo y hasta arriba esta parte aquí como de unos tirantes. Ese es el efod. Solamente el sumo sacerdote lo podía usar, los otros no llevaban esta pieza, solamente él, y eso habla entonces, como decía hace un momento, de reconocimiento. Al llevar esa pieza, todos reconocían que él era el sumo sacerdote. En el efod estaban entonces las hombreras, sobre las cuales iban las piedras de ónice, y sobre esas piedras estaban grabados los nombres de los hijos de Israel según su nacimiento, iniciando con Rubén y terminando con Benjamín. Unido a las hombreras del efod estaba el pectoral, donde habían esas 12 piedras que representaban a toda la nación de Israel. Dios, por medio del tabernáculo, estaba enseñando a Israel acerca de esa relación rota con él y de su necesidad. Y ahora, por medio de las vestiduras, les está enseñando acerca de la necesidad que ellos tienen de un mediador perfecto. Un mediador que esté vestido de santidad. Al ver a Aarón mediar una y otra vez, cada año entrando hasta el lugar santísimo, al ver su imperfección, ellos deberían ver su real necesidad de un mediador perfecto. El efod por el cual se reconoce el sumo sacerdote hablaba entonces de esa santidad requerida, hablaba del mediador perfecto que es Cristo, hermanos. Por eso cada vez que se observa una obra de santidad en nosotros, ¿a quién debemos reconocer? Es a Cristo en la persona. Si ustedes observan una obra de santidad en algún hermano, no somos nosotros, es Cristo. Si Cristo fuera quitado de mí, yo solamente sería un hombre como cualquier otro, sin arrepentimiento, que se goza y se satisface en su pecado y que lo practica diariamente sin ningún problema. Cristo es quien es visto a través de nosotros y debe ser reconocido ese sumo sacerdote. Nosotros no somos sumo sacerdotes, solo hay uno. Pero cuando ven santidad en nosotros, obras verdaderas de santidad, quien es reconocido allí
es Cristo, porque es la santidad de Él la que es mostrada a través nuestro. La santidad en nosotros es revelar el carácter santo del único y verdadero sumo sacerdote que es Cristo. El pueblo debe poder reconocer en un creyente esa santidad que habla de Cristo. A veces decimos, yo quisiera tener la oportunidad de predicar, yo quisiera tener la oportunidad de hablar de Cristo. Dios, dame oportunidades para poder hablar de Cristo. Hermanos, cada día y en cada momento tenemos esa oportunidad de hablar de Él y es nuestro deber hacerlo. Con nuestro hablar y con nuestro obrar debemos predicar a Cristo y su santidad. Cuando estamos en el trabajo y quizás en una oficina, ¿no es cierto? Somos un grupo de compañeros y resulta que alguien se da cuenta de que se puede hacer algo para sacar algún provecho de la empresa extra, pero toca hacerlo por debajo de cuerda. Y entonces llaman al grupo de compañeros, oiga, podemos hacer esto y vamos a ganar este dinero, pero pues nos toca hacerlo por debajo de cuerda. Y llega el creyente que debería decir, no es correcto, yo no participo. Está predicando de Cristo allí, está mostrando el carácter de Cristo allí. Quizás lo que sucederá es que los compañeros dirán, ¿no es cierto? Como pasó cuando Cristo vino, ay, ahora usted es el perfecto, usted es mejor que nosotros y produce rechazo. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos hacer. De esa manera predicamos acerca de Cristo, predicamos acerca de su santidad, predicamos acerca de su aborrecimiento al pecado, predicamos acerca de su amor y de su misericordia, porque también será una oportunidad para hablarles a ellos y decirles acerca de su pecado y de en quién pueden encontrar perdón y salvación, que es en Cristo. Del versículos 9 al 12, pero principalmente en el 12 que leímos hace un momento, habla de las hombreras y las piedras y los nombres que están allí. Estaban allí para que el sumo sacerdote llevara los nombres delante de Jehová, y eso habla de representación. Ese es el rol del sumo sacerdote. Él está representando al pueblo delante de Dios. Los nombres de todas las tribus sobre sus hombros habla de que él representa a todo el pueblo completo. Dios envió a su Hijo, quien ahora está en su presencia, luego de haber pagado en la cruz por nosotros, y está allí delante de Dios, representándonos como mediador, y no hay duda de que el estar allí, o que Él está allí representando a todo el pueblo y que nosotros estamos incluidos allí, y que Él es suficiente para representarnos a todos. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien, le han cargado la tarea de que haga algo por usted? Pues yo no puedo, pero hágalo por mí. Y en nuestro afán, ¿no es cierto? Quizás pensamos, uy, ¿será que sí lo va a hacer bien? ¿Será que me representa bien? A veces hay esa duda. Pero en Cristo estamos seguros de que Él nos representa perfectamente a nosotros delante de Dios con las exigencias que Dios está pidiendo. Con Cristo no hay dudas, hermanos. Nos lleva en sus hombros y eso tiene una importancia. ¿Han oído la expresión, tenemos que meterle el hombro? Oiga, pero metámosle el hombro todos. ¿De qué habla eso? De esfuerzo. Habla de ponerle el hombro al asunto y es poner fuerza allí. Cristo cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Todos fueron puestos sobre Él y fue a la cruz y llevó sobre Él nuestro castigo. Sobre sus hombros fueron puestos nuestros pecados y el castigo que nosotros merecíamos. Hermanos, el pecado es implacable y destructivo. Destructivo. Hurta, mata, destruye. Por eso era necesario, como dijimos, creo que fue hace 8 días, que Él padeciera para que nosotros pudiéramos ver lo destructivo del pecado. Él tuvo los pecados sobre nosotros y ese ataque que Él vivió allí por parte de los romanos, ese desprecio de sus discípulos que lo dejaron solo, o más bien ese miedo de ellos y abandonarlo, también ese sentimiento de la separación con Dios fue
fruto del pecado destruye relaciones, destruye nuestro cuerpo, destruye nuestras emociones. El pecado es destructivo. Es destructivo, era necesario que Él padeciera para que nosotros viéramos lo destructivo que es, pero Cristo no fue aplastado por nuestros pecados. El pecado en nosotros, sobre nuestros hombros, nos destruye completamente, pero Cristo tiene la fuerza en sus hombros para poder llevarlos y así lo hizo. La muerte no pudo con Él, el pecado no pudo con Él porque Él resucitó victorioso. Él tuvo victoria y al llevar sobre sus hombros nuestros pecados y recibir el castigo en nuestro lugar, la victoria también fue dada para nosotros. Y somos llevados ahora en sus hombros delante de Dios. Es la fuerza de Cristo la que me permite estar allí delante de Él. Es la fuerza de Cristo la que me permite cada día avanzar en este proceso de santidad. Hay una imagen de Él, ¿no es cierto? Como un pastor que carga su oveja, cómo la cargaba cuando ella estaba lesionada, cuando estaba lastimada, la lleva sobre sus hombros, como vemos ahí en la imagen. Así estamos en Cristo nosotros. Es en su fuerza que podemos estar delante de Dios, hermanos. No es en la nuestra. Y tiene la fuerza necesaria y suficiente para cargarnos a todos nosotros, sin ningún problema. Al mismo tiempo, todos somos cargados igual y todos somos llevados en sus hombros para la eternidad. Gloria a Dios. Hermano y hermana, si usted ha creído en el nombre de Cristo, su nombre está en los hombros de Jesús. En este caminar con dificultades, con caídas, con angustias y con problemas, Cristo nos está llevando en sus hombros. Es en su fuerza que podemos seguir nosotros adelante. Es en sus hombros y no podemos olvidar esto. Por eso en el versículo 12 dice dos veces algo allí, que es para qué estas piedras allí en sus sombreras y esos nombres grabados. Para memorial. Es para memorial, dice allí dos veces. Es memorial de que sobre los hombros de Jesús es en los hombros en quien nosotros estamos. Es memorial de que estamos allí para ser llevados a la presencia de Dios. Dice allí en el versículo 12, y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, para que recuerden que sobre los hombros de su sumo sacerdote y entraban a la presencia de Dios. No podemos olvidarlo, hermanos, porque a veces nosotros olvidamos en los hombros de quién estamos. Vienen las dificultades y queremos buscar en nuestras fuerzas las soluciones. Vienen las dificultades y queremos decidir por nuestra propia sabiduría. Dios no solo aceptó a Jesús, Dios nos aceptó en Cristo a todos los creyentes y no podemos olvidarlo. Somos aceptos delante de Dios en el amado, en Cristo. Dios está viendo el nombre tuyo, hermano, y el mío en los hombros de Jesús y envía la gracia, la misericordia y también envía la fuerza que necesitamos. Así que estamos hablando aquí de tres cosas por el efod: identidad, ¿no es cierto? Identificaba al sumo sacerdote por su santidad; representación, Cristo representándonos a nosotros como su sumo sacerdote; y memorial. Están allí para que recordemos nosotros que estamos sobre los hombros de Cristo, en las fuerzas de Él, es que nosotros somos cristianos y avanzamos en nuestro cristianismo. A veces queremos llevar las cargas en nuestros hombros, hermanos. Jesús dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. En un estudio que hacíamos, alguien mencionaba lo siguiente, y es esa imagen para esta persona: cuando alguien está en Cristo pero quiere seguir llevando las cargas sobre sus hombros y pensar que es en las fuerzas de Él que lo puede resolver, es como un hombre que lleva un bulto en sus hombros y se sube a Transmilenio y se monta al Transmilenio pero sigue con el bulto en sus hombros todo el viaje en el bus. Hombre, descárguelo.
y descanse. Queremos llevar todo el tiempo las cargas sobre nosotros como si nosotros fuéramos los que tenemos la fuerza para sacarlo adelante. Es en las fuerzas de Cristo, hermanos, y no podemos olvidarlo. Versículos 15 al 30 nos hablan del pectoral del juicio, y no es un metal. Está hecho del mismo material del efod, dice allí en el versículo 17, si no estoy mal. En el versículo 15, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. No era metal. Habla de que tenían unas piedras preciosas en él. 4 filas de piedras de 3 piedras. Lo primero en esa pieza a destacar es la unidad entonces. Están allí 4 filas de a 3 piedras cada una. El número 4 que habla de la nueva creación en Cristo. Toda la nueva creación en Cristo está allí unida. El número 3 habla de esa unidad de la Trinidad. Estamos unidos alrededor de Él. Todos los nacidos de nuevo en unidad como centro de esa unidad Dios. Debemos recordar que el tabernáculo estaba dispuesto de la misma manera. 4 filas de 3 tribus alrededor del tabernáculo. Es la misma disposición y eso nos habla de la unidad de todo el pueblo de Dios y como centro, Dios mismo. Así se distribuyeron ellos alrededor del tabernáculo y recuerda que estamos en unidad, hermanos. El hombre ha quedado desnudo al perder la cobertura de Dios, separado de él, pero acá en el pectoral, cada piedra individual es trabajada de forma separada, pero todos estamos unidos en esta misma pieza que es el pectoral del juicio. Todos hemos sido unidos gracias al juicio hecho sobre Jesús por los pecados nuestros. La unidad es posible por ese juicio ejecutado sobre Cristo en favor nuestro. Habla de toda la iglesia en armonía, toda la iglesia unida en Cristo, amándonos unos a otros. La unidad la da el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que va trabajando en nosotros como fueron trabajadas cada una de esas piedras, de forma individual, pero todos unidos en un mismo cuerpo. Es el Espíritu Santo quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos sumerge en él, que nos hace parte de Cristo y ahora todos somos uno. Hermanos, es hermoso ver cómo Cristo ora en Juan 17, versículos 22 y 23. Y leo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. La unidad da testimonio de Cristo. El amor entre nosotros da testimonio verdadero de Cristo. El apóstol Juan dice que quien aborrece a su hermano no ha conocido a Dios y aún anda en tinieblas. Los versículos 29 al 30 hablan de que todas estas piedras estaban allí y que representaban también al pueblo de Israel completo y que estaban sobre qué. Versículo 29 y 30, ¿sobre qué estaban las piedras? Sobre el pectoral, sí, pero estaban sobre su pecho, sobre su 29 y 30, ¿qué dice ahí? Sin timidez, sobre su corazón, ¿no? Sobre su corazón. Hablamos de unidad en el pectoral, pero también hablamos de amor. Estamos sobre sus hombros porque es la fuerza de Él, pero estamos sobre su corazón porque es el amor de Él también, el que nos tiene allí delante de Dios. Cristo no nos lleva solo sobre sus hombros, nos lleva sobre su corazón. Alguno podría decir que se trata de romanticismo. No, hermano, no se trata de romanticismo. Romanticismo es que Jesús hubiera venido y hubiera dado corazoncitos a la gente en papelitos recortados y le hubiera escrito allí: te amo.
Eso es romanticismo. Pero Él vino y dio su vida por ti y la dio por mí y lo hizo por amor. Ese es el verdadero amor. Claro, estamos en su pectoral y somos llevados delante de Dios por el juicio sobre Él, pero Él soportó el juicio porque nos llevaba en su corazón, porque nos ama. Él fue enviado por amor. Hay una expresión que se dice a veces, ¿no es cierto? Te llevo en mi corazón, decimos nosotros. A pesar de la distancia, quiere decir esto, los sentimientos de una persona hará que la pueda recordar siempre. Pero en Cristo no solamente somos recordados por Él desde allá, estamos con Él delante de Dios por el amor que Él tiene por nosotros, porque estamos en Él. Él nos ha salvado y de eso, o eso significa la salvación, que hemos sido bautizados en Cristo y ahora en Cristo estamos delante de Dios, en sus hombros y en su corazón. No hay forma, hermanos, en la que pudiéramos estar delante de Dios, sino en la persona del Hijo de Dios. El Padre nos ama como amó al Hijo. Tremendo, como oró Jesús, para que el mundo conozca la unidad y el amor entre nosotros. Es testimonio, dice allí, para que el mundo conozca, den testimonio ustedes y el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. El Padre nos ama como amó a Cristo. Hermanos, a mí esto me da gozo y me hace decir amén. Me hace decir gracias, Señor. Saber que Él me ama como amó a Cristo, siendo yo quien soy. A veces pensamos que la doctrina de la predestinación, oh, qué difícil. A veces pareciera que como que no es real. Tenemos que buscar muchos versículos para poder explicar e incluso quedan dudas. La doctrina de la Trinidad, qué difícil, igual. El tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, aún más difícil. Pero nunca pensamos que quizás el tema más difícil de entender en la Escritura es que Jesús me amó y que Jesús me ama y que dio su vida por mí a pesar de lo que yo soy. Eso es más difícil de entender aún. A pesar de mi rebeldía y de no merecerlo, Él lo hizo. Qué difícil de entender eso. Que aún hoy me levanto y peco y Él está allí para seguirme llevando en sus hombros y en su corazón. Qué fácil de olvidar, hermanos, esto. Porque a veces en medio de una situación difícil, qué rápido podemos decir, Dios no me ama. ¿Qué más pedimos nosotros para saber que Dios me ama? Más que saber que envió a su Hijo por mí para que pagara mi deuda que yo no podía pagar. Y que ahora soy hijo suyo. ¿Qué más quiero recibir de Dios para saber que me ama? Qué duro que es esto, hermanos. Que hasta incluso a veces le decimos, mira lo que hago por ti. ¿Por qué no me das lo que he pedido? Y aún así nos ama. Qué difícil de entender esto. Pero debería llevarnos a vivir completamente en agradecimiento a Él. Quizás no podemos hoy tener una explicación detallada, hermanos, de cada versículo y de cada palabra, pero llevémonos esto hoy. Cristo nos ama. Alguno podría decir, pero aquí en esta iglesia se habla mucho de un Dios de amor. ¿Dónde está el juicio? Si usted es creyente, para usted ya no hay juicio, ya solamente hay amor de Dios. El juicio condenatorio no será sobre usted, porque ya fue sobre Cristo. No hay juicio condenatorio, no hay temor de juicio, porque el amor echa fuera el temor. Allá cuando vemos esto en Primera de Juan está hablando de ese juicio. Ya no hay temor en nosotros. Porque el amor del Padre y saber que nosotros ahora estamos en sus hombros y en su corazón echa fuera el temor.
Si aún dudamos, entonces estamos dudando de la salvación que Él nos ha otorgado. Tenemos unidad gracias al juicio de Dios sobre su Hijo y ese juicio fue recibido por amor. También vamos sobre su frente, ¿no es cierto? Dice allí en el 36, santidad a Jehová, la placa que estaba allí hecha en oro. Y esa placa habla de que Aarón entraba al lugar santísimo y llevaría allí todas las cosas, ¿no es cierto? Llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Todos los pecados estaban puestos sobre las ofrendas de ellos y ahora había santidad para ellos porque se había extendido gracia a ellos, perdón a ellos. Estamos presentes delante de Dios por su fuerza, por su amor, pero también por su santidad que ahora es puesta sobre nosotros. Santidad a Jehová. Esa santidad de Cristo ahora es puesta sobre nosotros. Pero allí hay otro tema, hermanos. Aquí hay mucho del tema doctrinal. Aquí hay predestinación, está hablando solamente de los que Él escogió. No hay piedras para otros pueblos, solo para el pueblo de Israel. Pero también habla de la salvación que no se pierde. Hay seguridad de los versículos 22 al 28. El pectoral estaba puesto de tal forma que no se separaba del efod. Versículo 28 lo leímos. Juntarán el pectoral por sus anillos, los dos anillos del efod, con un cordón de azul para que esté, sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Pero además, las piedras puestas en el pectoral estaban puestas como dentro de un cajoncito de oro, un engaste de oro, dice allí en el versículo 20. Cada piedra estaba puesta sobre un engaste de oro. El engaste ustedes han visto los anillos que entregamos a veces y que tienen esas piedras, de pronto, por ejemplo, para cuando se pide la mano y tiene allí una piedra en la mitad, o otras, bueno, no conozco muy bien, pero el engaste es lo que sostiene la piedra para que no se caiga. Y depende de la obra del joyero, pues ese engaste estará bien hecho para que la joya no se vaya a caer, pero para que además exponga su mejor brillo allí en el anillo. Este engaste era hecho de oro. El engastado, dice acá, voy a leerlo, es el arte de fijar las piedras preciosas en el metal de las joyas, buscando que muestren su máxima belleza. Un buen engaste implica conocer la piedra, el metal y tener la suficiente destreza para garantizar la perpetuidad de la obra. Dios dio espíritu de sabiduría a los hombres que lo trabajaron y la obra, hermanos, está garantizada. Por eso el engaste es de oro, que habla que es Dios quien nos sostiene allí. No nos sostenemos nosotros a nosotros mismos. Y esto habla de que ninguna piedra se caería de allí, del pectoral. El que el pectoral esté sostenido del efod con esos anillos de oro y también con unas cuerditas allí de azul o de oro, no estoy seguro, pero allí en el texto lo dice. Habla también de que solamente estamos sostenidos por Dios y no caeremos de allí. No caeremos, hermanos. Cada piedra estará firme en el pectoral y expondría su mejor brillo y no podría caerse o perderse porque la seguridad de la obra está en Dios y no en nosotros. Por eso el engaste es de oro, por eso los anillos son de oro, hermanos. La seguridad de que nosotros vamos en Cristo delante de Dios y no seremos quitados de allí, que también lo cantábamos esta mañana, descansa en Dios y no en mi obra. La relación de Dios hacia nosotros no cambia nunca. Es la misma. Es una relación de amor, de cuidado, de un padre a un hijo. La forma como nosotros nos relacionamos con Dios, por el contrario, sí cambia, porque nosotros aún somos pecadores. Pero eso no cambia la forma como Él se relaciona con nosotros. Cambia porque ponemos como base de nuestra relación con Dios las circunstancias, nuestras emociones, según como yo me sienta, ¿no es cierto? Hoy siento ganas de ir, hoy no tengo ganas de ir, como yo me sienta. Y entonces mi relación con Dios depende de lo que yo sienta, de cómo yo esté.
Pero la base de la relación de Dios con nosotros es Cristo, su Hijo. Y por eso la relación de Dios hacia nosotros no cambia, porque la base es su Hijo. Por eso no caeremos nunca de la salvación, hermanos, del lugar que Él nos ha dado por gracia, porque no depende de cómo yo me relaciono, sino de la relación que Él ha establecido conmigo en Cristo. Él me ama porque estoy en Cristo y no caeré de su amor. Alguno puede pensar, como suele pasar con este tema, entonces puedo pecar porque ya no caeré y hacer lo que yo quiera y no pasa nada. Puedo vivir como yo quiera. Alguien que está en Cristo, hermanos, no piensa en vivir como Él quiera. Alguien que está en Cristo piensa vivir como Dios quiere que viva. Alguien que está en Cristo vive para Él, no pensando si leo más, si oro más, si ayuno más, sin que me congrego más. Entonces Dios me va a amar más. No, hermano. Pero si hago todo eso con más diligencia, yo le voy a amar más a Él, porque le voy a conocer más. Hacemos todas esas cosas porque Él nos amó a nosotros y no para que nos ame más. Y lo ha mostrado de una forma insuperable con el sacrificio de su Hijo. Alguien podría decir, pero hacer todo eso es como fanatismo, ¿no? A veces nos han dicho, usted es como fanático. No, hermano, el que hace todo de esta manera es alguien que ha comprendido lo que recibió en Cristo y es alguien agradecido con Dios. En el pectoral estaban también allí, no lo leí, versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio en el Urín y el Tumín, para que para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Bien, no se tiene muy claro qué era esto, pero lo que sí se entiende es que era la forma como ellos podían consultar a Dios. Algunos dicen que eran dos piedras que estaban allí y él las tomaba y oraba a Dios y pedía en oración, ¿no es cierto?, que Dios revelara cuál era su voluntad. Y entonces una piedra era blanca y la otra negra. Y si salía la blanca era que sí, y si salía la negra era que no. Eso no está en la escritura, pero algunos lo han deducido de esta manera. Pero sí podemos ver algunos versículos en que el pueblo consulta con el Urín y el Tumín, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el juicio de Dios. Hermanos, ya no necesitamos el Urín y el Tumín porque está toda la revelación completa de Dios acá. No vayamos a meter ahora una piedrita blanca y una negra en el bolsillo, ¿no? Y a pedirle al Señor que nos revele cuál es su voluntad. Si sí o si no. Si me divorcio o si no me divorcio. No, hermanos. La palabra ya está revelada completa. Pero también el juicio de Él ha sido revelado y es sí para todo creyente y no para el que no crea. Ese es el juicio. Sí para los que están en el pectoral del juicio, en el corazón de Cristo. Él dice allá en Mateo, ¿me recuerdan? 20 y algo, 5 creo que es. Pondré a la izquierda, a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. ¿Y qué dirá? Y dirá a los de la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, y hereden. O sea, eso será, sí, piedra blanca para ustedes, piedra negra para los de la izquierda, para los cabritos. Él nos ama, hermanos. Mateo 11:27 dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El juicio fue puesto sobre el corazón de Jesús y Él revela al Padre a quien Él quiere. Él es quien ha juzgado. El manto azul habla entonces de lo celestial. Solo el Hijo, haciéndose hombre, descendió del cielo y podría hacer la obra de salvación. La túnica y la mitra de lino fino hablan de su pureza, de su justicia perfecta. En el versículo 39 habla de esa justicia perfecta con que somos revestidos por gracia. La justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Su pureza.
puesta sobre nosotros. Las campanillas y las granadas que estaban allí en el manto, abajo bordadas, sonaban, dice allí el texto, cuando Aarón entraba al lugar santísimo para que afuera supieran que él aún estaba vivo, porque se está moviendo y las campanillas suenan. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que nosotros tenemos un mediador que ha ido al lugar santísimo y está vivo, no está muerto. Desde el momento en que fue vivo y aún el día de hoy sigue vivo. De eso hablan estas campanillas. Ese sumo sacerdote que es Cristo no ha muerto, fue aceptado delante de Dios, y eso también habla de seguridad para nosotros. Por último, hermanos, en los versículos 40 y 41 nos habla entonces de la vestimenta para los hijos de Aarón. Allí, hermanos, no, esto no se trata de nepotismo. ¿Sabemos qué es el nepotismo? Que se procura todo para que sean los familiares los que sean los descendientes y ocupen los cargos, ¿no es cierto? Como pasa en muchas partes, incluso en las iglesias. Nadie sube a ocupar cargos de liderazgo, sino solamente los hijos del pastor. Eso se llama nepotismo. Solamente los familiares, pero aquí están Aarón y sus hijos. Pero es Dios quien los escogió. Eso no es nepotismo, hermanos. No es que todo debería quedar allí en la familia de Aarón. Es porque eso habla de descendencia y de generación en generación. Porque ahora por su obra nosotros como descendientes somos vestidos también de santidad para honra y hermosura. Por estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia. Aarón era figura del sumo sacerdote, Jesús, que es el verdadero sumo sacerdote, y nosotros como su descendencia somos sacerdotes, que somos cubiertos de nuestra desnudez en él. Somos cubiertos del carácter de Cristo, somos cubiertos de santidad y ya no estaremos desnudos delante de Dios. Seremos hallados vestidos porque estamos revestidos de Cristo. Dice Isaías 6, perdón, Isaías 6. El profeta Isaías, perdón, 61, el profeta Isaías ofreció esperanza cuando habló de un siervo del Señor que vendría para dar a su pueblo gloria. Dice, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Los miembros del pueblo de Dios serían llamados sacerdotes de Jehová, Isaías 61:6. Pero en el 61:10 dice esto, hermanos, esto debería producir en nosotros lo mismo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso hace Dios con nosotros cada vez que nos lava de nuestro pecado y pone santidad en nosotros. Nos hace hermosos para Él. Esa es la verdadera hermosura. Si ustedes leen Ezequiel 16, habla de esta mujer, de esta niña que fue tomada y que la encontró, ¿no es cierto?, en su sangre todavía. Y Él después la viste y la adorna y le dice, te adorné con mi hermosura. Somos adornados con la hermosura de Cristo. Somos adornados con la hermosura de la santidad de Cristo, hermanos. Somos vestidos de la santidad para gloria de Dios y para hermosura delante de Él. Habla allí también entonces de la lámina sobre la mitra. Santidad a Jehová. Cristo se ha presentado como ofrenda aceptable delante de Dios, como pago por nuestras faltas en todas las cosas santas. Y en Cristo todas esas faltas fueron perdonadas por Dios. Y ahora en Cristo hemos sido apartados para Dios y estamos siendo santificados para Dios. Y debemos vestirnos de santidad, hermanos. La gracia pone a Cristo en nuestro interior y nos capacita para que ahora nos revistamos de Cristo en nuestro exterior. Cristo tiene que estar por fe en el corazón antes de que pueda estar en la vida por la santidad. ¿De qué hemos estado vestidos, por ejemplo, en este año que termina, hermanos? Preguntémonos eso. ¿Cuál ha sido mi vestidura? ¿Y cuál quiero que sea en este 2024 mi vestidura? Voy a leer un pequeño texto de Charles Spurgeon. Dice,
vestidos del Señor Jesucristo. Hacemos eso cuando creemos en Él. Entonces nos vestimos del Señor Jesucristo como nuestro manto de justicia. Ese es el cuadro muy hermoso de lo que hace la fe. Dice así: fe encuentra desnuda para su propia vergüenza a nuestra condición humana. Fe ve que Cristo Jesús es el manto de justicia que es provisto para nuestra necesidad. Y fe, al mandato del Evangelio, se apropia de él y haciéndolo recibe el beneficio de él. Por fe el alma cubre su debilidad con su fortaleza, su pecado con su expiación, su locura con su sabiduría, su fracaso con sus triunfos, su muerte con su vida, sus descarríos con su constancia. Somos vestidos de lino fino, de obras justas para gloria de Cristo. Es la obra que presentaremos delante de Dios, la obra de Cristo, no las nuestras. Debemos vestirnos de Cristo, hermanos. Seguir revistiéndonos de Él en la santificación de nuestras vidas para Dios. Vestir el carácter de nuestro Señor continuamente, cada vez más y más como el vestido de nuestras vidas, para no ser hallados desnudos. Él fue desnudado en la cruz al llevar nuestros pecados para que nosotros fuésemos vestidos con Él. Y eso representa la ropa, ¿no es cierto?, de Él, cuando los soldados allí echaron suertes por ella. Él se desnudó y ahora ellos que eran impíos se vestirían con su ropa. Así nosotros nos vestimos de Cristo para gloria suya. Vestámonos de la hermosura de Cristo, hermanos, la verdadera hermosura. Es Cristo nuestra vestimenta interna, la que debemos nosotros atesorar y perseguir cada día. Santidad para honra y hermosura delante de Dios. No leímos los 43 versículos, hermanos, pero yo le invito a que en su casa hoy, pastor, pero hoy vamos a estar corriendo con preparar lo de la noche. 5 minutos con su familia, siéntese 5 minutos y lean los 43 versículos allí en casa. Pongámonos en pie, hermanos, y demos gracias a Dios. Señor, eterno Dios, nuestro pecado, Señor, nos ha vestido de deshonra y nos hemos hecho, Señor, detestables delante de ti. El pecado nos viste, Señor, de fealdad. No nos vemos bien, pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo como sumo sacerdote para que pagara por esos pecados nuestros, para que ahora en su sacrificio nosotros fuésemos llevados en Él delante de ti sobre sus hombros. Por la fuerza de Él, fuimos llevados también en su corazón, por el amor de Él, y fuimos llevados en su frente por la santidad de Él. Somos llevados delante de ti, nos presentamos delante de ti, porque ahora, al haber creído por medio de la fe en Jesucristo, somos revestidos de santidad. Somos apartados para ti. Estamos en este caminar en el cual debemos ser diligentes en acercarnos a los medios de gracia que tú has dado para que podamos seguir siendo revestidos de Cristo día a día en nuestro obrar, en nuestro hablar, en nuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, para que de verdad procuremos el estar revestidos de santidad, la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, y que de esta manera también el mundo pueda distinguir, como allá en Israel, al sumo sacerdote, la santidad de él. Gracias porque no había ninguna oportunidad, no teníamos la fuerza para poder acercarnos a ti, no teníamos las obras para podernos acercar a ti, no teníamos el corazón para podernos acercar a ti, pero tú nos has cubierto completamente y nos haces
ahora aceptables delante de ti en Cristo. Gracias, Señor. Rogamos, Padre, para que este nuevo año que empieza sea un año de santidad para nosotros, que cada día podamos seguir creciendo en ella y que de verdad mostremos con lo que hacemos cuánto amor hay por ti, que hemos entendido el amor que tú has derramado sobre nosotros y que de esa manera entonces obremos igual en amor hacia ti, muriendo a nosotros cada día, como sacerdotes ministrando en este tabernáculo que somos nosotros ahora, sacrificando cada día nuestra carne y nuestro viejo hombre, lavándonos cada día por medio de tu palabra, presentándonos cada día delante de ti para alimentarnos de tu pan y ser iluminados por tu luz, orando como ese incienso que sube allí en el tabernáculo, como olor fragante a ti. Y sabemos que lo podemos hacer porque tú nos has hecho parte de esta nación santa y de sacerdotes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.